Entonces, Retomando. sí, retomando la clase por el corte de fluido eléctrico, pestañeo que hubo aquí donde estoy yo, me encuentro en estos momentos, pues se cortó la comunicación, ahorita estamos continuando. Bien, sí, ¿me copian correctamente? Sí, profesor, sí se la escucha. Ya, Positivo. correcto. Entonces, quedamos en identificar las variables, estaba explicando, ¿no? Ahí principalmente vamos a poner si es variable independiente, dependiente, variable 1, variable 2, ¿no? Y lo demás se puede obviar, ¿no? Si es cualitativa, se supone que es cuantitativa. Y en el caso de ustedes, algunos van a tener quizás una sola variable, algunos va a ser variable 1, variable 2, en otros va a ser variable dependiente, variable independiente, ¿no? Ahora, lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Que algunos investigadores ponen, por ejemplo, la operacionalización de las variables, que aquí van a definir tanto conceptualmente como operacionalmente las variables. ¿Y qué es definir conceptualmente? Indicar en sí lo que dice esa teoría respecto a la variable, ¿no? Que nosotros estamos tomando. Lo que dice el autor, el sustento teórico que nosotros tenemos en nuestro marco teórico. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que es una startup, ¿no? Según un determinado autor. Luego aquí, por ejemplo, aquí llamamos inteligencia emocional. Y si estamos tomando a Daniel Goleman, tenemos que poner ahí igualmente en la definición conceptual, citar correctamente quién está definiendo conceptualmente esa variable ¿no? que nosotros estamos tomando para nuestra investigación. Igualmente, clima laboral, ¿no? Su definición conceptual. Y tenemos que indicar también, citarlo correctamente, ¿no? Correctamente. Esa es la definición conceptual de las variables. Para eso tenemos que revisar la bibliografía para fundamentar sus definiciones. No que vamos a inventar nada, sino que tenemos que poner lo que tenemos en el marco teórico, el autor que tenemos para desarrollar nuestra investigación, ¿no? Porque podemos tener varios, pero podemos elegir a uno de ellos. Para definir conceptualmente nuestra variable o nuestras variables. Una orientación positiva, ¿no? Evitando tautologías y circularidad, ¿no? Tal como vemos aquí en este ejemplo. Orientación positiva, un lenguaje claro, un significado preciso y unitario. Si la variable es compleja, ¿qué debemos hacer? Dividirla en dimensiones, porque al dividirla en dimensiones nos va a permitir poderla medir. La definición operacional propiamente dicha es el conjunto de procedimientos de actividades que se desarrollan para medir la variable. ¿Quién nos va a permitir medir esta variable? Por ejemplo, aquí, definición operacional sobre la inteligencia emocional. Entonces, como la inteligencia emocional es una variable compleja, que la podemos realizar con 70 preguntas o reactivos, y tenemos que dividirla primero, establecer sus dimensiones. Estas son las dimensiones de la variable inteligencia emocional. ¿Y de dónde han salido esas dimensiones? ¿De dónde han salido esas dimensiones? De las variables, profe. De la variable, pero ¿de dónde yo la saco? Del marco. ¿De qué marco? ¿Del marco de mi puerta? Teórico. Marco teórico. Marco teórico, pues respondan. Marco teórico, les estoy diciendo, estas salen de mi marco teórico. Teórico. El marco teórico.
por ejemplo, otra definición operacional es para medir, ¿no? Para medir. ¿De qué vas a ver una tablita? Por ejemplo, aquí, para medir el clima organizacional, como es una variable compleja, primero tengo que establecer sus dimensiones, ya que están las dimensiones. Y estas dimensiones no son porque al investigador se le ha ocurrido, sino porque estas están sustentadas en el marco teórico, en lo que dice el autor que está tomando, para que fundamenta su investigación teóricamente, ¿no? Y luego de esas dimensiones voy a determinar los indicadores, ¿no? Cuando la variable es difícil de observar, tengo que establecer en primer lugar sus dimensiones y luego los indicadores. Los indicadores, a través de ellos, voy a operacionalizar las variables, mejor dicho, voy a medir esas variables. Este fenómeno ¿cuál es el alcance de ese fenómeno en el contexto en el cual yo estoy investigando? A través de los indicadores, asegura una transmisión exacta de las ideas y una comprensión sin ambigüedades. Facilita la observación. Y además, a través de los indicadores, me sirven para algo fundamental, algo importante, que es elaborar los instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos, por ejemplo, voy a elaborar a través de los indicadores? Cuestionarios, encuestas. Un cuestionario, ¿no? El cuestionario es el instrumento, porque la encuesta es la Aplicación, sí. la técnica, ¿no? La encuesta es la técnica y el instrumento es el cuestionario, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, variable, unos indicadores. Y cada uno de los indicadores va a dar pie a una pregunta en el cuestionario, ¿no? O quizás en la ficha de observación, en la guía de observación, ¿no? Porque eso yo lo puedo hacer a través de una observación también. Cumple con los derechos acordados, veo, observo y sí, presenta sus tareas también, ¿no? Cada una de estas me va a servir para elaborar los instrumentos en general, cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, la variable disposición emprendedora, tengo los indicadores, ¿no? Toma decisiones sin contar las demás, sí, no. Toma iniciativa cuando realiza las tareas encomendadas al equipo, sí, no, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo utilizar preguntas que tengan solamente dicotómicas, ¿no? Respuestas dicotómicas, o que pueda tener alternativas de respuesta. Vamos a ver luego para la elaboración de cuestionarios, ¿no? Variables, por ejemplo, satisfacción del cliente, viene la definición conceptual, el concepto que tengo que citar de quién es, la definición operacional y las preguntas del cuestionario, ¿no? Igual, definición conceptual, definición operacional y las preguntas del cuestionario. Aquí podemos hacerlo de frente del indicador, porque ese sería el indicador. Si es complejo, utilizamos antes dimensiones para luego recibir los indicadores y luego de los indicadores reciben las preguntas, tal como vamos a ver en este otro grupo de diapositivas. Aquí vemos una tablita que se le llama matriz de operacionalización de las variables, la cual ustedes pueden utilizar para realizar un trabajo. Aquí, la variable, ¿cuál es la variable? Su definición conceptual, citado correctamente, la definición operacional, cómo se va a medir la variable en estudio, los indicadores, y si es compleja, antes de los indicadores van a ir dimensiones, otra columna de dimensiones, siguiente, una columna de indicadores, y bueno, la escala de medición, ¿no? Si es nominal, si es ordinal, de intervalo o de razón, que ustedes ya han visto de qué se trata,
Y según eso, según el tipo de la naturaleza de la variable, van a poner aquí qué tipo de escala de medición también es. O otros le agregan incluso, le agregan aquí el instrumento. No le ponen escala de medición, le ponen instrumento. Ustedes son libres ahí. Instrumento, ¿no? Por ejemplo, cuestionario aplicado a los trabajadores. Cuestionario aplicado a los trabajadores. Cuestionario aplicado a los clientes. O checklist aplicado al gerente. O igualmente una lista, una guía de observación, etcétera, etcétera. Entonces, la operacionalización de las variables, traducción de una variable expresada en un lenguaje teórico general a una operacional, expresada en un lenguaje empírico que se pueda contrastar, que se pueda confirmar en la realidad. Definición conceptual o constitutiva se refiere al concepto, lo que la variable expresa en lenguaje teórico, relacionado con los libros especializados, con los autores que hemos tomado y que están fundamentados en nuestro marco teórico. Las dimensiones, cuando la variable es compleja, se desagregan teóricamente en dimensiones. Definición operacional, procedimientos de operaciones que se deben realizar para, de tal manera, poder medir esa variable o sus dimensiones. Los indicadores es el elemento concreto, mensurable, a través del cual se puede inferir el estado del fenómeno o la presencia de la variable en realidad, ¿no? A través, estos van a salir, se van a desagregar de las dimensiones, o directamente de las variables, cuando la variable es simple. Dan lugar a las preguntas o reactivos de los instrumentos de recolección de datos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Sí, profesor, yo tengo una. Dígame. En el caso de, bueno, la investigación, ¿vamos a tener que aplicar, por ejemplo, todo este proceso o podemos simplemente colocar la tabla anterior así como estaba y definiendo cuáles son los indicadores? No, es que solamente va, ustedes habrán visto los antecedentes, solamente se pone principalmente la matriz y ahí vas todo. Pero ojo, Allá, claro. matriz para cada variable. Sí, para cada variable entonces. Una matriz, va una variable y otra tablita, la otra matriz, la otra variable. Si tienen una sola, una sola. O sea, llegan, ponen ahí definición operacional de las variables o de la variable. Y hacen la tablita, pero si gustan, sabe que va un valor agregado, comienzan a narrar y luego hacen la tablita, ¿no? Y en la tablita van a poner tal cual dice ahí, el nombre de la variable, definición conceptual, definición operacional, indicadores o dimensiones, y pueden poner instrumento. Instrumento, ¿no? Tal cual como han visto, o simplemente conservándola de esta manera, ¿no? La escala de medición. Cuando es simple, de frente, indicadores. Cuando es compleja, primero dimensiones y luego indicadores. Y eso lo van a encontrar en la teoría, pues. ¿Ya? Entonces, esa partecita, la tabla de la matriz. Si son dos variables, dos tablas. Una para cada variable. Ejemplo, tenemos un ejemplo de operacionalización de las variables. Por ejemplo, en este caso, la variable es productividad, la definición conceptual, citado correctamente, no que este es efecto del ejemplo. Como es una variable compleja, tiene dimensiones, tiene su definición operacional, que son los indicadores, y perdón, la definición operacional, la forma que vamos a medir esas dimensiones, y luego el indicador, ¿no? Y luego acá pueden agregar, o antes de esto, aquí pueden agregar el instrumento, o al final pueden agregar el instrumento, ¿no? Aquí al final pueden agregar el instrumento, simplemente. Vemos aquí, dimensión mano de obra, que es la definición operacional, verificación de la cantidad de productos envasados por un trabajador en una jornada laboral. Así se define operacionalmente. Una cosa es la definición conceptual, lo que dicen los autores. Otra cosa, definición operacional, la forma en que vamos a medir esta dimensión.
o esta variable, ¿ya? Y aquí, ¿a través de qué vamos a medir esta mano de obra? La cantidad de productos en 8 horas, en una semana, en un mes, etcétera, etcétera. Igual aquí, hay la dimensión maquinaria, que igual habrá una dimensión operacional, ¿no? Productividad de la máquina, por ejemplo, en una jornada laboral, de aquí, productos elaborados por esa máquina en una hora, etcétera, etcétera. Igualmente materiales. Aquí, ausentismo laboral, la otra variable. ¿Qué significa? Concepto que dan el autor que yo estoy tomando. Como es una variable simple, no tiene dimensión, de frente se va a los indicadores, pero tengo que poner cómo lo voy a medir. Por ejemplo, aquí, ¿cómo lo mido? Pongo la revisión de la tarjeta del trabajador. ¿Y cuál va a ser mi indicador? Número de asistencias, frecuencia de asistencias, etcétera, etcétera. Aquí está algo más explicado. De esta manera tienen que ponerlo. ¿Ya? Ese material ya está en el Q10. Luego pasamos a la población muestra, tipo de muestreo, unidad de análisis y la investigación. Pero antes voy a terminar de pasar el otro conjunto. Ahí es para que lo llenen, ¿no? El uso de dimensiones. No siempre se investiga variables sencillas, hay variables complejas. Por lo tanto, hay que descomponerla en unidades más simples, y esas unidades más simples son las dimensiones. Cada dimensión tiene sus propios indicadores, tal como hemos visto en el ejemplo anterior en la tabla. ¿Y de dónde saco esas dimensiones? Pues del marco teórico. Tenemos ejemplos de variables y sus dimensiones. Cuando las variables son complejas y sus dimensiones. Luego de estas dimensiones van a venir los indicadores. O la definición operacional, ¿no? Tal como vemos aquí, ¿ve? La variable, la dimensión y la definición operacional. Y luego de esta definición operacional, viene a continuación las preguntas a los reactivos, que van a componer el instrumento. Cuestionario. Selección de indicadores. Tenemos una serie de indicadores. En este caso, por ejemplo, para el rendimiento laboral y para la disciplina laboral, según el aspecto cuantitativo, cualitativo, objetivo, subjetivo, espacial, temporal, situacional, etc. Individual y grupal, ¿no? Porque el rendimiento laboral puede ser un rendimiento individual, puede ser un rendimiento grupal, puede ser semanal, mensual, puede ser las tareas en el momento, ¿no? Concordante, puede ser subjetiva, criterio sobre rendimiento, puede ser objetiva, calificaciones mediante examen, puede ser cualitativa, calidad del trabajo, o cuantitativa, tasa de producción en un determinado tiempo, ¿no? Igual en las variables, en otras variables. Si tienen una serie, ustedes se pueden guiar aquí. Recomendaciones. Debemos de listar un número grande de indicadores, ¿no? Escoger los más significativos y representativos que concuerden con las definiciones conceptuales que están en la teoría, ¿no? Utilizando indicadores más frecuentes en investigaciones previas, ¿no? Para eso tenemos los antecedentes también. Preferir indicadores objetivos. Utilizar subjetivos cuando los objetivos no son posibles de utilizar, ¿no? O sea, es preferible los objetivos, no tanto estos, ¿ven? Criterios sobre rendimiento con opinión de grupos de interés, ¿no? Objetivo es, por ejemplo, una calificación mediante un examen. Número de sanciones y estímulos, en caso de la disciplina laboral. El rendimiento laboral, calificación, ¿no? Combinar más de un indicador para definir operacionalmente la variable. Lógico, tienen que ser varios indicadores, de tal manera que puedan expresar
la variable casi en su totalidad, porque ninguna definición va a expresar casi en su totalidad lo que significa para poder medir esa variable en su conjunto, ¿no? Esas no tienen validez universal. Son de las circunstancias concretas del contexto en el cual se está aplicando la investigación. Igualmente, se tiene que elegir indicadores que podamos nosotros, estén nuestras posibilidades de poderlos medir. No algo que no podemos medir, que por uno u otro motivo se escapa a nuestras posibilidades de medirlo. Los errores más frecuentes en la redacción de las preguntas, bueno, eso lo dejamos para el desarrollo de las preguntas. Ahora vamos a pasar lo que estábamos viendo, población. Profe, una consulta. Sí. Ya, en el caso de mi grupo, por ejemplo, tenemos una investigación que va a ser correlacional entre variables. Ya. Y lo más adecuado es usar el instrumento del cuestionario. Ya. Ahora la cuestión es que, digamos, no podemos aplicarlo por el tema de que la empresa no Es que está no se va a operando. desarrollar la investigación. Simplemente se plantea el cuestionario nada más. Y Claro, que hasta ahí nada no. más. Claro. Por eso es Ah, que ya. solamente es el plano. No se va a realizar porque ni loco yo puedo pedirles que lo realicen en estas circunstancias, como otros. Hay una profesora que yo la estoy ayudando que le han dejado que aplique y que ya le presente. Pero digo, ese profesor está loco. ¿Cómo le va a pedir en estos momentos que aplique si no se puede? Sea virtual y todo eso, hay muchos inconvenientes, la gente está saturada, la gente está Sí, y malhumorada, aparte que no lo toman en serio cuando es ¿no? Pues así vía la online. gente está malhumorada, saturada, tiene otras prioridades y van a estar teniendo tiempo de contestarte tus encuestas, ¿no? Claro, el nivel de confianza ahí sería pésimo. Claro, y como a mí que me enviaron una encuesta, yo no contesté porque no tengo tiempo para contestar encuestas, o sea, simplemente se contesta amablemente, ¿no? Que no se puede contestar en estos momentos y acabó. Y yo solamente ustedes están haciendo los planos, no lo van a aplicar o solamente van a dejar indicado, tienen que elaborar el cuestionario y punto. Se Ah, ya, acabó. listo, profe, gracias. Ahora vamos a pasar al tema de la población muestra, muestreo, unidad de análisis, unidad de observación, ¿no? Muchas veces sabemos que la población está constituida por todos los elementos que van a ser estudiados por el investigador. Ya sabemos que la población son quienes conforman, las unidades de análisis, unidades de estudio son los que van a conformar, que conforman nuestra población. Y estas no solo son personas, sino como hemos mencionado, son otros seres vivos y asimismo son objetos, son elementos, ¿no? Y muchas veces el investigador no puede acceder a toda la población por diversos motivos. Muchas veces, porque en primer lugar, porque la población es desconocida, como no tenemos un marco muestral, pues ahí va a ser imposible acceder a toda la población. Tenemos que buscar esa población y los pocos elementos que encontremos simplemente van a conformar nuestra muestra. Otras veces que la población es inaccesible, no podemos acceder a esa población. Por ejemplo, cuando queremos hacer el análisis para diagnosticar la salud de una persona a través del análisis de sangre, no vamos a extraerle pues los 5 litros de sangre. Ahí la población es inaccesible. También se da en otras circunstancias, ¿no? Por lo tanto, ahí solamente con una muestra. Y otra razón, porque cuando la población es enorme, es grande, o sea, por su magnitud, no podemos acceder a toda la población
necesariamente vamos a tener que determinar una muestra, ¿no? Y esta muestra, que es una proporción, una porción de la población en estudio, tiene que estar determinada lo más certeramente, lo más objetivamente, lo más científicamente. Por lo tanto, lo podemos hacer utilizando las técnicas estadísticas o técnicas no estadísticas. Es lo que se denomina el muestreo probabilístico o muestreo no probabilístico, ¿no? Una cosa es determinar el tamaño de la muestra. Para determinar el tamaño de la muestra, igualmente, vamos a hacerlo utilizando la estadística o simplemente sin utilizar la estadística. Una muestra no probabilística. En el caso que utilicemos la estadística, una muestra probabilística para el tamaño, pero también de cómo seleccionar dentro de la población a los elementos, una vez ya teniendo el tamaño, que conformen nuestra muestra. Eso es lo que se denomina el muestreo, ¿no? Y por otro lado tenemos las unidades de análisis, que es cada una de las personas o cualquier otro elemento seleccionado para que forme parte de nuestra muestra. Y para seleccionar esta muestra tenemos criterios de selección, que los cuales, por ejemplo, tenemos dentro del cual tenemos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Supongamos que yo quiero hacer un estudio del clima laboral de una empresa X, el clima laboral, ¿no? Y yo pongo ahí que solamente deben de participar los trabajadores que tengan más de un año en la empresa. Entonces ese sería un criterio de inclusión. Trabajadores con un año, con más de un año en la empresa. ¿Y cuál sería el criterio de exclusión? Los trabajadores con menor tiempo al que ha señalado. Que cuenten menos de un año de experiencia. Menos de un año, correcto, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que estos van a depender, ¿no? De lo que nosotros estemos buscando. Y definimos uno y automáticamente queda definido el otro. Por ejemplo, no solo ahí la exclusión va a ser los que tengan menos de un año, sino también aquí excluiríamos por lógica. A los que no laboran. Pero ¿quiénes son los que, si no laboran, entonces ¿para qué vamos a ponerlos ahí? ¿A quién excluiríamos? A los que indirectamente laboran ahí, se podría decir. Los dueños. Los practicantes. Los practicantes. Los practicantes tampoco los consideramos ahí. O sea, ya ahí vemos dos criterios de exclusión. Trabajadores con menos de un año, y trabajadores con que sean practicantes. Que sean practicantes. No, o sea, perdón, los practicantes simplemente. No que estoy recibiendo llamadas de una persona que es familiar, sino que justo me está interrumpiendo ya ahorita estoy en clase, aquí les digo amablemente que en la tarde no me molesten con llamadas. Bueno, entonces, si yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, de la calidad de enseñanza de los docentes en el Instituto Abaco, ¿cuál sería mi criterio de inclusión y cuál sería mi criterio de exclusión? Los docentes. Exclusión, los docentes. Como que inclusión. Calidad de enseñanza de los docentes. Inclusión los estudiantes. Los estudiantes. Inclusión los alumnos, claro. ¿O no? Pero si voy a hacerlo con los alumnos, pues los alumnos ya de hecho que ya están ahí. ¿Cuál sería mi criterio? Exclusión a los administrativos. No, porque los administrativos no tienen nada que ver ahí. Eso fue. Claro, solo de docentes y alumnos. Solo docente y alumnos. Los alumnos de que ya hayan terminado un siglo.
por ejemplo. Los alumnos que llegan, pero si ya no es necesario que los ponga ahí yo. Ya no es Explíquese bien, necesario que lo profe. ponga yo ahí. Los alumnos que actualmente están estudiando. Que están estudiando actualmente. Escuchen, el tema es calidad de la enseñanza en el Instituto Abaco. Se supone que voy a realizarla con los alumnos. Para medir la calidad. ¿Egresados? ¿Ah? ¿Egresados? Pero si ya no tengo por qué ponerlos ahí como criterios de inclusión o de exclusión. Se supone que ya no están. Se supone que tengo que hacer a los alumnos, pero no voy a poner criterios de inclusión, los estudiantes. ¿Cuál va a ser los criterios que yo utilice? A ver, póngase a pensar. Calidad de ¿La enseñanza. inclusión sería la carrera? Según La la carrera carrera de que tome. administración o cualquier carrera. Según el aula. ¿Cuáles son los criterios de El inclusión? ciclo en el que se encuentra. Alumnos del instituto. Alumnos ¿A quién me va a dar la calidad de enseñanza? Los alumnos, pues ya no yo no tengo que decirles que voy a ingresar a los alumnos. Eso ya está de por sí. El título, solo que el título ahí ya ¿Por lo la dice. malla curricular? No. Los administrativos. Sí. Mire, ¿Los métodos de enseñanza? ¿Los métodos de enseñanza? ¡No! Mi especialidad, la carrera. No. Escuchen. Entonces, Yo quiero ver la calidad de Ya, enseñanza. Las quejas, profe, entonces. ¿Cómo? Las notas. Las quejas, entonces, de los alumnos por la mala calidad, entonces. No, escúchenme, ya. A ver, déjenme hablar, ya. Las notas. de los alumnos. Escúchenme, déjenme hablar, por favor. Si ustedes están viendo la calidad de enseñanza de los docentes del Instituto Abaco, ¿no? Es la percepción de los alumnos. O sea, ya no tienen ni por qué decir que los alumnos van a estar excluidos. Lógico que están excluidos. Entonces, voy a percibirlo, voy a medirlo a través de los alumnos. Pero, ¿a qué alumnos tengo que incluir y a quiénes no? Incluir a los que actualmente están estudiando. ¿A todos? según la A una especialidad. muestra, profe, pues. Tenemos que buscar, profesor, De una muestra toda, de toda la A una población. muestra por... Una muestra que podría ser por especialidad, por ejemplo. No. Ay, por ejemplo, los alumnos de que Entonces, al menos hayan Ya, culminado escúcheme. un ciclo. Muestra por profesor. No, yo quiero hacerla ahorita, no con los que hayan culminado, sino con los que están estudiando. Ya, yo les digo, saldría un estudio bueno si yo ingreso, si yo les pregunto a los alumnos que recién han empezado, que están en el primer ciclo, Ya entendí. Debe ser a los dos últimos ciclos, podría ser, profesor. podría ser, pero no con, o sea, quería criterio de inclusión, alumnos que estén de tercero, cuarto, quinto y sexto ciclo. Y exclusión, primer y segundo ciclo. Primer y segundo ciclo. Ya recién lo entiendo. ¿Cómo que recién me entienden si está bien claro? Es que, profesor. Porque el primer ciclo no me va a responder, o sea, lo que me responda, porque él todavía no ha percibido bien porque no conoce el docente. ¿Entienden? Sí, claro. ¿Y cuál otro criterio sería? Por ejemplo, no va a ser que un docente que recién ha ingresado. Que tiene tiempo y Por supuesto. Entonces, miren, ahí hay varios criterios de exclusión o de inclusión. Sería... Pero, profesor, Profe, también También todos los podría ser ciclos- egresados. No, es que yo quiero ver lo de ahorita, los que están estudiando, no los egresados. No, pues, o sea, recién egresados también podría ser. No, es que yo quiero medirlo con los que están estudiando, no, ese es otro estudio para los egresados. Ese es otro estudio. Yo solamente, ahí no mezclaría, no podría mezclar, yo no los mezclaría, quiero ser para los de ahorita. Ya, y por lo tanto no tengo por qué, ya ni tengo ni siquiera mencionar los egresados, porque los egresados no forman parte de mi unidad, de mi población. O sea, solamente mi población va a ser la que está estudiando ahorita. ¿Ya? Y ahí yo no podría ni poner a los alumnos del primer ciclo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a los docentes. No podría tampoco calificar a los docentes que recién han ingresado, porque los alumnos no los conocen, no van a opinar correctamente. Entonces ahí tengo criterios de inclusión y criterios de exclusión. Ahí está. Así de simple, ¿no? Ya ustedes en su investigación pondrán pues ahí. Si no hay criterios, pues no ponen, ¿no? No van a poner, no hay criterios de inclusión o de exclusión. Simplemente no ponen nada, solamente la muestra.
Luego, la población, la muestra y el muestreo. Aquí vamos al muestreo. Pero primero vamos a seleccionar, vamos a ver la siguiente diapositiva. El tamaño de la muestra. Si tenemos un listado del marco muestral, una base de datos existente, eso sería genial, ¿no? Si vamos a realizar una investigación. Por ejemplo, en el instituto tenemos, si vamos a realizar una investigación de los estudiantes, ¿tenemos un marco muestral? Sí, sí lo hay. Muy bien, si lo hay. Igual tenemos si vamos a realizar un trabajo del personal en general, administrativos, operativos y docentes, ¿tenemos un marco muestral? Sí, También lo hay, también. Lo hay, muy bien, correcto. Entonces, pero muchas veces, otras veces no tenemos ese marco muestral, ¿no? Y por lo tanto, ahí ya sabemos que tenemos que ir buscando ese marco muestral, esa población y los elementos que vamos encontrando van a formar parte de nuestra muestra. Entonces, para determinar el tamaño de la muestra, cuando es una población infinita, tenemos la fórmula que ustedes observan ahí. N es igual a z cuadrado por P por Q sobre E al cuadrado. Si yo voy a realizar una investigación para ver la satisfacción de los clientes de Plaza Vea en Piura, ¿utilizo esta fórmula de población infinita o utilizo la fórmula de población finita? infinita. Infinita. Muy bien, Aplicaría infinita, ¿no? la fórmula Sabemos de que aquí z cuadrado, ese valor, ¿dónde lo voy a encontrar? Que es el nivel de confianza. ¿Dónde encuentro el z cuadrado? Tengo una tabla. En la tabla estadística. En la tabla de la empresa. En la tabla estadística. No en cualquier tabla, porque me dicen ahí una tabla. Y entonces yo veo, tengo aquí una tabla, no hay nada en esa tabla. Una tabla estadística, ¿no? Y P y Q, sabemos que P y Q va a ser, si no tenemos referencias, va a ser 0.5 y 0.5, de tal manera que P y Q sumado los dos es 100 o es 1, ¿no? Que P dice que probabilidad de ocurrencia y Q probabilidad de no ocurrencia, ¿no? Se le llama así. Y E es el error máximo permitido, ¿no? Cuando los valores de P y Q no se conocen, pues simplemente vamos a establecer 0.5 y 0.5. Pero si hay una prueba, hacemos una prueba piloto, podemos determinar el valor de P y Q, entonces ahí ya variaría. ¿Ya? Entonces, ¿qué falla este? Entonces aquí, si yo aquí el Z tengo una fórmula, le pongo 90% y otra fórmula 95%, ¿en cuál de las dos N es más grande? ¿En el de 90 o 95%? 90%. ¿Y el de 90? No. Recuerden que es el nivel de 95. confianza. Profe, no lo escuché bien. 95. 95%, profesor. Claro, pues si ya no es 90, pero lógico, si no es 90 tiene que ser 95%, pues, ¿no? Pero usted está diciendo que es el nivel de confianza. Por eso, a mayor nivel de confianza, ¿cuál es mayor, 90 o 95? 95. Y por lo tanto ahí N es más grande. Hagan la prueba ahorita. Y cuando yo, el error, supongamos que tengo una fórmula, le pongo error 0.5 y en otra fórmula 0.1, perdón, en una fórmula tengo el error 5%, para que salga más, para que entiendan mejor, y en otra fórmula el error 10%, ¿en cuál N es más grande? ¿En el de 5 o en el 10%? En el de 10%. No. En el de No. 5. 5%. Claro, pues si no es 10 es 5.
En el de 5% la n va a ser mayor. ¿Por qué? Porque es más aproximado a la realidad, es menos error. Hagan la prueba y vean que así es. ¿Ya? Entonces luego tenemos para población finita. Aplicamos la siguiente fórmula, ¿no? Igual, lo único que vamos a agregar aquí es n mayúscula. N mayúscula, ¿qué viene a ser? La población. La población, muy bien. Entonces, nada ha cambiado, solo es el agregado n mayúscula. Bueno, ha cambiado también acá. Y simplemente, por ejemplo, si tengo una población de 5.000, ¿cuál fórmula voy a utilizar? ¿Finita o infinita? Finita. Finita, muy bien, finita, ¿no? Si es para ver, para los clientes de Saga Falabella aquí en Piura, ¿finita o infinita? Infinita. Infinita, muy bien, infinita. Porque ahí ya son más de 100.000. En todo, incluso en todo Piura, ¿no? Y así sean 100.000 o menos, igual utilizamos infinita. Ya, ahora entonces, uy, se pasó. Ahora ya recién voy a explicar esto de acá, el muestreo. Probabilístico, aleatorio simple. Una vez que ya tengo el tamaño de la muestra, ahora de mi población, ¿cómo selecciono? Supongamos que a mí me salgan 200. Mi población sea 500. Ya supongamos, mi población es 500 y mi muestra sale, el tamaño sale 100. ¿Cómo hago para seleccionar esos 100 para que sean parte de mi muestra? ¿Cómo hago? Así nada más al azar los selecciono. A través de un criterio. ¿Cuáles son los criterios? Estos que ven aquí. Aleatorio. Esto lo vimos el ciclo pasado. ¿Se acuerdan? Aleatorio simple. ¿Cómo hago? Miren, entonces yo tengo, seguimos con el ejemplo. Tengo 500 que forman mi población. O supongamos ya hacerlo más simple aún para que se entienda. Mi población es 100. Y mi muestra son 20. O sea, yo de esa población solamente quiero 20. Aleatorio simple, ¿cómo es? Pues en un ánfora voy a hacer 100 papelitos del 1 al 100. Voy a meter los papelitos en el ánfora, voy a mover el ánfora y voy a ir sacando un papelito. El número que sale, voy a... ¿Ah? ¿Sí? ¿Ani, decías algo? Dijo que eso se haría al azar. No, pero Ani dijo, ¿qué cosa dijo Ani? No, yo no he hablado, profesor. Ah, bueno, escuché que dijiste esa, no sé. No. Entonces, ingreso al ánfora, los 100 numeritos, le doy vuelta y saco uno. Supongamos que salga el 15, voy anotando el 15. Se supone que ahí tengo mi marco muestral, ¿no? Luego, si es con reemplazo o sin reemplazo. Si es con reemplazo, pues el papelito que he sacado lo ingreso al ánfora de nuevo. Si es en reemplazo, ya lo dejo fuera. Entonces, vuelvo a chatear, girar, vuelvo a sacar otro numerito, me sale el 20. Ah, entonces ahora el número 20 que está en el marco muestral, y así hasta completar los 20. Y si me vuelve a salir el número que, cuando es con reemplazo, que ya sale, simplemente no lo anoto y lo vuelvo a echar. Simplemente así. Y escojo el siguiente. O sea, si me salió 20, no selecciono el 20, sino el 21. Como ya me salió antes, ¿no? Entonces, pero eso es cuando la población es pequeñísima. ¿Y qué sucede cuando tengo una población de 500? ¿Voy a hacer 500 números? ¿Para eso qué hicimos? No. ¿Qué Luego de hicimos el forma ciclo pasado? sistemática en un Excel. ¿Ah? Excel. Se aplica Pero fórmula. aleatorio simple, ¿qué hicimos el ciclo pasado? En Fórmula. Excel se aplica Al azar. ¿Cómo hicimos en el Excel los números aleatorios? ¿Se acuerdan? eh, Yo pongo mi base de datos de todos los números y luego ¿Filtrar o no? Luego hago la selección de números aleatorios a través del Excel, que solamente me seleccione 20. Y Excel automáticamente me va a seleccionar 20 números aleatorios. ¿Se acuerdan? Y así tenga yo miles, pues yo le voy a dar la orden que seleccione nomás
unos cuantos números, los que yo quiera en mi muestra. O también voy a ir a la tabla de números aleatorios. No voy a ir a cualquier tabla. A la tabla de números aleatorios, que también está ahí miles de números, y voy a empezar a seleccionar. Puedo empezar según si tiene 3 cifras, mi muestra, pues todos los que tengan 3 cifras, voy a empezar a seleccionar desde el ángulo izquierdo superior hacia el ángulo, hacia la parte derecha del número de series aleatorios, ¿ya? De esa manera voy a ir seleccionando hasta completar los números que quiero yo poner en mi muestra, ¿no? Y luego, sistemático. ¿Se acuerdan de sistemático? Pues ahí simplemente, también teniendo mi marco muestral, pues voy a hacer, voy aquí a dividir n mayúscula, o sea, la población, entre n minúscula, o sea, la muestra. Y ahí me va a arrojar un número. Supongamos que me arroje esa operación, la población sobre la muestra me arroje 5. Entonces yo voy a tener mi marco muestral y voy a tomar cada 5 posiciones. Comienzo a la primera no la tomo, la tercera, la segunda no, a la 5. De ahí de nuevo el 6 no, el 7, el 10 sí, y así sucesivamente hasta completar el número de elementos que quiero para mi muestra, ¿no? Y esa es una fórmula más objetiva, con menos sesgo, más científica, de seleccionar a los elementos que van a conformar mi muestra. Ya sabemos que en eso también nos puede ayudar el Excel, ¿no? El Excel. Y luego estratificado por estratos, de tal manera que me determina una muestra proporcional a los elementos que forman mi estrato. Supongamos, a ver. Y yo estoy realizando una investigación referida, volviendo al mismo ejemplo, la calidad de enseñanza de los docentes en el Instituto Abaco, ¿ya? La calidad de enseñanza de los docentes del Instituto Abaco, ¿ya? Ya sé, supongamos de administración de la carrera de administración nada más. De administración nada más, ¿ya? Para no meter a las otras carreras. Ya sé que no puedo tomar ni a los alumnos del primer ciclo ni del segundo ciclo, porque no es lógico. Ni considerar a los docentes que recién han ingresado. Entonces tengo para seleccionar a los estudiantes del tercero hasta el sexto ciclo. Cada ciclo lo voy a considerar como mi estrato, Ahora, en cada ciclo van a haber un número determinado de estudiantes. Supongamos que en el tercer ciclo tengamos 150 estudiantes. En el cuarto ciclo, 100 estudiantes. En el quinto ciclo, 120 estudiantes. Y en el sexto ciclo, 100 estudiantes. El total suma 470 estudiantes en los 4 ciclos. Pero yo solamente quiero, supongamos que mi muestra sale 200. ¿Cómo hago para seleccionar esos 200? Voy a encuestar del tercer ciclo, ahí hay 150, ¿no? Entonces yo voy a encuestar a cualquiera así. Ingreso a la sala del tercer ciclo, a los 150, me faltan 50. Qué chévere. ¿Eso sería óptimo? ¿Sería una buena investigación? No, profe. No, ¿Por qué no? ¿Por qué no? porque solo estaría agarrando un extracto. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Espinosa, profesor. Espinosa, muy bien, Espinosa Araceli, ¿no? Sí. Ya, Espinosa Araceli, acá está. Muy bien, porque solamente estoy considerando un estrato. Entonces ya no sería
de todo el instituto, sino simplemente podría decir estudiantes del tercer ciclo, ¿no? Porque solamente la mayoría son del tercer ciclo. Entonces, para eso lo hago por estratos y aplico una formulita de tal manera que a la cantidad de elementos que forma cada estrato va a ser proporcional y me va a determinar hasta completar los 200. Eso quizás lo vamos a ver en la clase que viene, una clase de eso para ver estas cositas que se van quedando, ¿ya? Al final me van a salir 200, pero va a ser proporcional al número de elementos que conforman cada estrato, ¿no? También por conglomerados es similar esto, ¿ya? Entonces, eso es la manera para elegir quiénes van a formar parte de mi muestra una vez determinado ya el tamaño de la muestra, teniendo sobre todo un marco muestral, ¿ya? Teniendo alguna característica de tal manera que podemos formar estratos o conglomerados, o para poder realizar un análisis, un muestreo sistemático o aleatorio simple, ¿no? Luego, no probabilístico, pues es el que es menos objetivo, el que tiene mayor sesgo, menos científico. Aquí solamente accidental o causal por experiencia del investigador, intencional, por conveniencia del investigador, o por cuotas, pero así aleatoriamente, por ejemplo, por alguna característica que tenga esta población, por ejemplo, el género, la edad, ¿no? Pero esto es a conveniencia del investigador, no probabilístico. Y eso no es una manera científica, no tan objetiva, pero que cuando no se puede utilizar la forma probabilística, no queda otra que utilizar el muestreo no probabilístico, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya acabó, profe, la clase. ¿Cómo que ya acabó? Ya se pasó más de las 6:45 ya. Ya, pero yo todavía me quiero quedar. Ustedes no están con la sesión. Y no tienen nada que hacer, están ahí en su casa. Yo todavía tengo que bañarme, tengo que cocinar. Tengo que cenar, profe. Profe, tengo que cocinar. Yo no he cocinado aún para cenar. Mejor dicho, para almorzar. Ni he almorzado todavía. Pero quiero continuar unas diapositivas más y nos estamos... Profe. ¿Quién dice profe? Debería cuidarse, profe, para que dicte más clases. ¿Quién dice profe? Ya sé que es Pau, seguro, ¿no? ¿Pau? Profesor, no, profesor, yo no he dicho nada. Ah, parecía la voz de Pau, porque tú eres siempre. No, Pau, profesor, yo estoy escuchando. Dígame. ¿por qué estás que sales e ingresas? Profesor, es que tengo ahorita a mi mamá un poco delicada y a un cuñado que se le... Ya no me pregunto más. Ajá, Ya, entonces, jóvenes. por un interno. ¿Cómo? Ya, jóvenes, entonces, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Cualquier duda en el WhatsApp o en el correo electrónico, disculpen si no les he podido contestar, estoy un poco saturado. Y el trabajo lo tienen que presentar de aquí en la semana número 9, ¿ya? O sea que tienen 15 días todavía, ¿ya? La próxima semana vamos a tocar un punto referido a la diseño cuestionario y algunos conceptos que tengan algún inconveniente que no les haya quedado claro, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? Más bien, muchas gracias por su atención y disculpen los inconvenientes que se está cortando a veces la comunicación a través del Zoom, ¿ya? No se preocupe, profe, gracias también. Ok, gracias. Entendemos. Gracias. Entonces, nos vemos. Hay que poner una fecha para recuperar la sesión que debemos, ¿ya? Ok. Ok, profesor. Ya, ok. Gracias, muy amable. Hasta luego. Chao. Buenas Cuídese, noches. profe. Ok, buen fin de semana. Igualmente, igualmente. Chao.